A todos, ¿qué tal están? Y sean bienvenidos a un nuevo video más del curso de Angular. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son las directivas en el framework. Y básicamente una directiva no es más que una clase que nos permite agregar comportamiento adicional en nuestras aplicaciones de Angular. Y con eso en mente vamos a comenzar primero viendo qué tipos de directivas tenemos. La primera directiva que tendríamos sería el componente, que es la directiva más común y lo usamos todos los días. Después tendríamos dos directivas especiales. La primera sería de atributo y la segunda sería estructural. La de atributo, pues lo que permite hacer es modificar el diseño, es decir, la vista, ¿no? O agregar un comportamiento a un componente. Y las estructurales nos permitirían agregar y eliminar componentes o a otros elementos, ¿no? Al DOM de forma dinámica. Ahora, las directivas estructurales han sido reemplazadas a partir de Angular 20 y deprecadas por lo que viene siendo la sintaxis del control flow, que si bien ya existían desde antes en Angular, pues bueno, las directivas estructurales no habían sido deprecadas y todavía habían lugares donde se seguían usando. En este caso, pues ya están deprecadas. Entonces, en el video de hoy nos vamos a centrar mayormente en lo que es las directivas de atributos. El día de hoy yo les traigo tres ejemplos preparados que pues bueno, vamos a estar utilizando para aprender lo que es las directivas. Ahora, antes vamos a ver tres directivas que pues bueno, nos provee Angular por defecto, que son más sencillas y son buenas para ir adentrándonos nosotros en lo que es el uso de las directivas. Así que voy a llegar aquí a lo que viene siendo el componente app y voy a importar dos directivas que quiero estar utilizando. La primera sería ngClass y la segunda sería ngStyle, ¿ok? Estas dos directivas, la primera, como bien podríamos intuir desde su nombre, sería que el ngClass nos permite agregar clases a elementos de forma dinámica y el ngStyle lo mismo, pero con estilos, ¿no? Bueno, vamos a agregar aquí, por ahora, por ejemplo, un div, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer ngClass de esta forma, y vamos a ver que aquí, pues bueno, me deja pasarle un valor, ¿no? El valor sería lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviese un valor aquí que fuese un signal, por ejemplo, vamos a llegar aquí, voy a crear un signal y lo voy a llamar isSpecial, ¿ok? Vamos a crear el signal, le voy a decir que es de tipo boolean, ¿ok? Y le voy a dar valor initial false, ¿ok? Ahora, yo le voy a decir que si el signal este es, o sea que si es especial, pues le vamos a dar una clase, por ejemplo, bg white. Si no, le voy a dar una clase que sea bg en red, ¿ok? Y ahora le vamos a poner, por ejemplo, aquí this div is hacer una interpolación y vamos a hacer special, ¿ok? Hacemos renderice la palabra special, si no, ponemos la palabra normal. ¿Ok? Ahora vamos a crear aquí un botón, vamos a hacer que cuando se le haga clic a ese botón, lo que vamos a hacer es isSpecial.set y vamos a hacer not isSpecial, ¿ok? Ahora voy a comentar un momento el router outlet y vamos a lanzar nuestro servidor de desarrollo, ¿ok? Vamos a hacer ngserve de esta forma. Una vez que tenemos el servidor de desarrollo lanzado, lo que voy a hacer es llegarme al localhost 4200, ¿ok? Aquí, pues bueno, vamos a tener ese div ahí como que está normal y bueno, aquí el bgred no me funciona porque está usando clases de Tailwind, entonces tiene que ser bgred, por ejemplo, 500 y ahora estaría normal. Por acá debajo va a estar el botón, vamos a dar toggle special, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Vamos a darle como un BG en white para poderlo ver porque tengo como el color screen dark y si toco el botón pues bueno ya vemos que va cambiando el color. Ahora esto en Angular 20 no es necesario. Esto ya tenemos otra forma de hacerlo que es con la misma palabra class y pues bueno ya hace exactamente lo mismo. Si quisiéramos agregar más de una clase lo que podemos hacer es pasarlo aquí la directiva como un array o incluso como un objeto de la clave sería el nombre de la clase que queremos aplicar, por ejemplo bg white y luego una expresión booleana, en este caso por ejemplo isSpecial, ¿ok? Ahora esto también lo podemos hacer a la hora de usar el atributo class normal y lo mismo sería para la directiva ngStyle que pues bueno, nos permitiría hacer lo mismo en este caso. ngStyle si tiene que ser un objeto así como tal, bueno también puede ser un string, pero bueno, puede ser aquí también un objeto, en este caso ngStyle no omite un arreglo de clases como lo sería ngClass, pero bueno, también podemos hacerlo y en este caso el valor aquí vendría en la key siendo el estilo CSS, por ejemplo sería background color y aquí entonces lo que haríamos es pasar el valor, si es especial background color sería white, si no sería red, ¿ok? Ahí es donde vendría. Ahora
tengo aquí un error porque es que tengo una comilla aquí que no debería de tener. Llego aquí, veríamos que seguiría pasando lo mismo. Esto podemos hacerlo exactamente de la misma forma con el atributo style, ¿ok? Hacemos así y viene siendo exactamente lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, con el atributo style, que querramos pues darle, por ejemplo, imaginemos una altura, ¿no? Vamos a darle una altura y le quiero dar una unidad de medida, pues la puedo especificar .g y .px y eso, pues yo le paso un ejemplo aquí 200 y le va a dar una altura de 200 píxeles. Si yo le quisiese dar, pues, ren, pues va a darle en ren, ¿ok? O simplemente aquí paso un string con la medida y ya está, 200 ren. Y ya podríamos ir evaluando. Esto es, pues bueno, la alternativa a utilizar las directivas ngStyle y ngClass, que hasta el día de hoy, pues bueno, todavía no están deprecadas, que yo pienso que deberían de salir como deprecadas más o menos para la versión 21 de Angular, pero bueno, ya aquí saben cuáles son esas dos directivas que tienen disponibles, ¿no? Más o menos así es como funcionan las directivas. La aplicamos mediante clases, nuestros elementos HTML, y pues luego, pues bueno, van teniendo el comportamiento para que hayan sido creadas. Podemos pasarles inputs y así. Ya vamos a ir viendo eso ahora más adelante. Ahora vamos a llegarnos a un ejemplo que tengo aquí, que es un formulario que vamos a crear conducido por plantillas. Los formularios conducidos por plantillas usan una directiva especial que se llama Gmodel. Esta directiva lo que nos permite hacer es two-way binding. Para el que no sepa lo que es el two-way binding, es básicamente mantener un valor sincronizado a través de dos elementos. Por ejemplo, aquí en mi clase del template form, pues bueno, tengo la propiedad email. Y luego aquí yo le voy a pasar en el input, le voy a pasar el two-way binding, que sería abrir corchetes, entre paréntesis le voy a poner ngModel. ¿Ok? Aquí lo he escrito mal. Voy a poner ngModel y le voy a pasar el email. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que bueno, la directiva va a tener un valor de email. Cuando en la directiva se le cambie el valor al email, el componente se va a mantener sincronizado. Eso es básicamente lo que sería el two-way binding. Y si yo lo cambio en el componente de la directiva, se va a mantener sincronizada también. Entonces, ahora lo único que deberíamos hacer es, por ejemplo, llegarnos al ejemplo del formulario de condición por plantilla. Si yo comienzo a escribir, voy a ver que el email que estoy escribiendo se empieza a escribir aquí, que es exactamente esta interpolación que yo tengo aquí. Y así funcionaría. ¿Qué pasaría si yo quisiese suscribirme al evento Submit de este formulario de conducción por plantilla? Pues bueno, yo pudiese crearme una función que se llama Submit y simplemente hacer un console log, ¿ok? Que diga Submit, ¿no? Vamos a crear eso así. Y ahora, para yo suscribirme al evento Submit, pues bueno, yo vengo al formulario del formulario de conducción por plantilla, me suscribo al evento ngSubmit y ejecuto mi método onSubmit, ¿ok? Todo esto es proveído por lo que viene siendo módulo aquí que se llama Forms Module. Tenemos que importarlo. No podemos importar directamente la directiva ngModel, que es la que se encarga de hacer el two-way binding, porque esto viene todo dentro de este módulo, ¿ok? Que es para crear formularios. Una vez que ya vimos más o menos cómo se utilizan las directivas en Angular, vamos a pasar a ver cómo crearlas nuestras propias. Para ello, vamos a utilizar lo que viene siendo el CLI y tenemos un comando, en este caso sería ng de generate, ya sabemos, y ponemos la palabra directive. Si quieren abreviarlo, pueden poner una D. En este caso, la directiva yo la voy a llamar highlight, ok, de hecho, lo he escrito mal, llamar highlight. De esta forma la vamos a crear para, por ejemplo, destacar texto, ¿no? Pues bueno, vamos a llegarnos a la clase, ¿no? Y vamos a ver que aquí lo que estamos haciendo es exportar una clase highlight, tiene usa un decorador directive, que especifica una propiedad selector, ¿ok? Este selector es un selector de atributo, como mismo hacemos con los componentes normalmente. Ahora, yo quiero aplicar, pues bueno, por ejemplo, un background color a forma de resaltado de texto, ¿no? Al elemento al cual yo estoy aplicando la directiva. Para yo recuperar el elemento host al cual se está aplicando la directiva, tengo un objeto de tipo elementRef, ¿ok? Vamos a hacer un inject de ese objeto, que es elementRef, se importa del Angular Core, y le vamos a decir que este elementRef es de tipo HTML element. Ahora voy a un momento a explicar que las directivas se pueden aplicar tanto a otras directivas como se pueden aplicar a componentes como se pueden aplicar a elementos HTML, ¿ok? En este caso voy a asumir que esta directiva es solo para elementos HTML. Ahora, lo que vamos a hacer en el constructor es lo siguiente: hacer al native element a los estilos y en el background, o puede ser background color, ¿ok? Como cualquier cosa da igual, lo mismo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, hielo, ¿ok? Ahora vamos a aplicarlo en el mismo app HTML para no andar
saltando de vista en vista y así. Voy a poner un div que tenga un texto que diga highlight y le voy a aplicar la directiva utilizando el atributo, ¿ok? Luego, pues nada, automáticamente la extensión de Angular me lo importa. Vamos a llegar aquí. Si yo bajo un poco, voy a tener el texto destacado aquí en amarillo. ¿Ok? Y estaríamos aplicando y utilizando la directiva. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera que el usuario pudiese definir, por ejemplo, el color en el cual resaltar el texto? Bueno, da la casualidad que nosotros podemos crear inputs, outputs también para las directivas. Para ello simplemente usamos los inputs y output signal como mismo ya hemos visto antes. Ahora, un detalle es que si especificamos un input signal del mismo nombre que la directiva, ejemplo highlight, que lo voy a crear, punto .require, le voy a dar que va a ser un string, y a los paréntesis. Ahora, no me va a tirar aquí ningún error porque, bueno, no sé, esto es algo de la extensión de Angular que no, parece que no lo detecta y no te pone aquí un warning de que no has pasado el input, ¿no? Pero lo que podemos hacer es aplicar el atributo y a la misma vez especificar el color. En este caso sería red. Vamos a llegar ahora un momento a la clase de la directiva. Y aquí en lugar de aplicar el color yellow, hacemos this.appHighlight. Ahora, esto no puede ser porque en el constructor appHighlight va a ser un define, ya que a fin de cuentas los inputs son recibidos por los componentes y directivas en el after viewing it o engine it. Ok, ahí sería donde tendríamos disponibles los inputs. Después de que la vista del componente se inicializa, ahora lo que voy a hacer es, pues bueno, venirme al navegador y ahí vemos que está dando, que viene siendo el color en rojo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que en caso de que no se pase este color, lo que se haga es especificar un color por defecto, que ese sí va a ser requerido, ¿no? Poner default color. ¿Ok? Este sí le voy a dar que va a ser un input.require, ok, que va a ser de tipo string. Venimos aquí aquí donde hacemos esto, vamos a hacer que si tenemos el app highlight, lo aplicamos, si no hacemos 10.default color, ¿ok? Vamos a abrir paréntesis y me voy a llegar a la HTML. Ahora vemos que ahora sí me está dando el type checking y me dice que tengo que especificar el input, en este caso default color. Voy a dar, por ejemplo, blue. Llego aquí y como le estoy explicando el red, pues bueno, me pone el red. Si no, voy a tener que quitarlo y me va a poner el blue color de fondo. Ok, eso sería todo con lo que viene siendo inputs y outputs. Una cosa que podemos hacer es a una misma directiva aplicarle otras directivas encima. Para ello utilizamos lo que viene siendo la propiedad postDirectives y es un arreglo de directivas. Aquí podemos pasar las clases de las directivas que queremos aplicar, por ejemplo highlight, o podemos abrir un objeto, pasarle un arreglo de inputs, pasarle un arreglo de outputs, queremos enlazar de una directiva a otra y al final pasarle una propiedad directive que vendría siendo la clase de la directiva que estamos aplicándole a la directiva que estamos creando, ¿ok? Pues bueno, pueden verlo con más profundidad en lo que viene siendo la documentación oficial. No voy a entrar con eso en mucho detalle. Y pues bueno, vamos a ver ahora qué sucedería si yo quisiese, por ejemplo, escuchar un evento que ocurre en el elemento al cual yo estoy aplicando la directiva. Es decir, por ejemplo, si yo le hago clic a este div, yo quiero hacer determinada acción dentro de mi directiva. Pues eso lo podemos hacer utilizando un decorador que se llama host listener, ¿ok? Y nada más abrimos paréntesis y le pasamos el nombre del elemento, en este caso click. Voy a crearme un método que lo voy a llamar onClick. Luego voy a hacer un console log que diga de esta forma. Aquí por favor, voy a poner una L minúscula. Ahora llego aquí, toco el elemento varias veces, llego a la consola y veo que ahí está el console log. ¿Ok? Esto es porque, bueno, Angular por debajo crea la suscripción al evento y tal. Eso bueno, es normal. ¿Qué sería si yo quisiera hacer una puntuación ahora a una propiedad? Pues también lo puedo hacer utilizando lo que es el host binding, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una puntuación a darle una clase, puedo hacer class.invalid, ¿ok? Como mismo lo haría yo en la plantilla, ¿no? En este caso me voy a crear un getter y le hago get invalid. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos en la plantilla? Pues retornaríamos, ¿verdad? Pondríamos una expresión booleana para determinar si Angular debe agregar o no la clase invalid. En este caso voy a retornar true y me voy a llegar aquí, de hecho inspeccionar y vamos a ver que el elemento tiene la clase invalid. Y aquí debajo retorno false, ¿ok? Vemos que el elemento no va a tener, ¿ok?, la clase inválida. Ahí vemos que no tiene la clase inválida. Ahora, lo que podemos hacer es también abreviar esto. En lugar de utilizar los decoradores, utilizar
una propiedad del decorador directive que se llama host, ¿ok? Esta propiedad host es un objeto y aquí le vamos a ir pasando justo como lo haríamos en la plantilla. Aquí si es justo como lo haríamos en la plantilla del componente, le iríamos pasando las apuntaciones. En este caso sería, por ejemplo, si me voy a suscribir al evento click, tenemos que agregar los paréntesis y el nombre del evento. Y ahora le paso el método, ¿ok? Que gracias a la extensión de Angular, pues ya tenemos type checking aquí. Ahora, podemos también hacer una puntuación a lo que viene siendo el class.invalid. Aquí nada más le paso el nombre del getter, ¿ok? En este caso sería invalid, tal cual. Y pues bueno, ahora funcionaría, se mantendría funcionando de la misma forma. Ahí tenemos la clase invalid y si toco el elemento, vengo a la sección de consola, vemos que tengo tres console porque lo toqué tres veces, ¿no? Y así funcionaría el host. Otra cosa muy importante es, podemos utilizar una propiedad que se llama export as. Esta export as lo que nos permite es pasarle un valor de string, en este caso puede ser, por ejemplo, highlight. Lo que nos permite hacer esto es que, por ejemplo, imaginen que yo estoy en la directiva del componente app y yo hago lo siguiente, voy a crearme una variable de referencia de plantilla, en este caso la voy a llamar dir de directive y la voy a igualar a un valor de string que se va a llamar highlight, ¿ok? Es justo igual al highlight que yo he especificado en el atributo de export as. Imaginen que sucede que si ahora hago una interpolación, escribo la palabra dir y pongo un punto, tengo acceso a todos los métodos y todas las cosas de la directiva highlight. ¿Esto por qué acontece? Pues bueno, acontece porque básicamente lo que estoy haciendo es exportar la directiva para que esté disponible para utilizar en la plantilla. Yo me creo una variable de referencia de plantilla igualándola a eh, el valor que he puesto en el export as. Es como si yo estuviera accediendo a una variable cuyo valor es, pues bueno, la directiva en sí, ¿no? Y pues nada, ahí tendríamos acceso a toda la directiva como tal. Esto, pues bueno, lo pueden hacer en los formularios conducidos por plantilla, ¿ok? En el ngForm y ngModel, pues bueno, lo podemos utilizar, eh, ya que se exporta, por ejemplo, de la siguiente manera. Hacemos un form y lo va a exportar ngForm, ¿ok? Y podrían utilizar el formulario, verificar si, por ejemplo, el usuario tiene algún error de validación, no ha completado el campo email o algo así. Ahora vamos a ver un ejemplo más práctico de uso de las directivas, que sería crear nuestra propia directiva para hacer drag and drop. Para ello, pues bueno, yo me he inspirado un poco en lo que viene siendo las directivas de drag and drop que nos provee Angular en la librería Angular-CDK, ¿ok? Eso lo pueden ver en la documentación, que ellos tienen una documentación detallada de cómo usarla. ¿Ok? Pero básicamente la forma de usarla sería especificar un container al cual se le aplica una directiva drop zone y luego dentro de los elementos se le agrega la directiva dragable, ¿ok? Que una va a definir cuál es la lista en la cual dentro de la cual los elementos se pueden arrastrar y la otra sería para definir los elementos que son arrastrables. Que vamos a ver lo que viene siendo la consola y vamos a ir creando esas dos directivas. Voy a poner el decorador directive, voy a poner el guión skip test, ok, y aquí detrás voy a poner el nombre, la voy a poner en la carpeta drag drop, ok, que vendría siendo la carpeta para el ejemplo que yo tengo, y voy a, en una carpeta directive, o de hecho ahí mismo lo voy a dejar, ¿vale? Voy a poner la directiva, la primera va a ser el dragable, ok, que esta va a ser para especificar con elementos arrastrables. En la segunda voy a crear lo que viene siendo la drag list, que está para especificar que es el contenedor dentro del cual los elementos se van a poder arrastrar. La, eh, la directiva Dragable, pues no vamos a hacer mucho, la verdad. Lo que vamos a hacer es hacer un private element ref, ok. Voy a hacer un inject, vamos a poner inject element ref, ok. Y de nuevo voy a asumir que esto se aplica a HTML elements, ok. HTML element, ahora sí. Y pues nada, le paso inyección token que sería el HTML element. En constructor vamos a establecer un atributo, ok, que es el atributo dragable. Este atributo dragable vamos a poner en valor true y esto es un atributo nativo del navegador que permite decirle al navegador que este elemento puede ser arrastrable. Vamos a probar aquí en la plantilla que yo tengo preparada, por ejemplo. En todos los párrafos de esto voy a aplicar la directiva app dragable, ¿ok? De esta forma. Vamos a llegar al navegador y vamos a llegar a la vista del ejemplo drag and drop. Si yo ahora comienzo a arrastrar este elemento, vamos a ver que el cursor bueno, del sitio cambia
que se ve como un elemento medio borroso así debajo de mi cursor, es el elemento que yo he comenzado a arrastrar. Pues bueno, esto es lo que hace básicamente la propiedad drag. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método que lo vamos a llamar getElement, ¿ok? Y vamos a hacer un return, ¿ok? De this.mrefNativeElement, ¿ok? Vamos a retornar el elemento HTML al cual está siendo aplicada la directiva. Esto lo vamos a utilizar ahora en el drag list. Ya vamos a ver cómo. Lo que voy a hacer es del dragable, me voy a copiar esto mismo, ¿ok? Porque lo voy a necesitar también. Vamos a poner aquí esto. Voy a darle control punto, add all missing imports y ya resolvemos el problema. Ahora voy a crearme aquí otra propiedad más que lo que voy a hacer es o sea, inyectar todas las directivas dragable que están dentro de la drag list. Para ello vamos a tener que utilizar una query. Ahora, ¿qué query creen ustedes que vamos a tener que utilizar? Bueno, vamos a utilizar una content query, no una view query. Ok. Las view queries serían, como ya sabemos, para la vista de o sea, la vista del componente. En este caso, pues la directiva no tiene vista, pero sí tiene contenido, que sería cuando aplicamos la directiva app drag list, ¿ok? El contenido vendría siendo todo lo que hay a partir de que termina la primera etiqueta, ¿no? Del elemento al cual está siendo aplicada, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es una content query para recuperar todas las directivas de Dragable. Lo que voy a hacer es crear una propiedad Dragable Directive, ¿ok? Lo que voy a hacer es un content children porque son varias, ¿ok? Yo lo que voy a recuperar es un arreglo y en el paréntesis, pues bueno, le paso la clase Dragable. Ok, bueno, de hecho es Dragable, escrito mal. Y ahí ya tendríamos un arreglo, mejor dicho, un signal de solo lectura de un arreglo de directivas Dragable, ¿no? Ahora vamos a crear unos guerres de utilidad. Vamos a poner private get. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a recuperar lo que viene siendo los Dragable elements, ¿ok? Que son los elementos HTML, son arrastrables. Para ello, pues bueno, vamos a hacer un this.dragable directive, ¿ok? Map y por cada directive lo que voy a hacer es llamar al método de utilidad que hemos creado, que sería directive.getElement, y ahí tendríamos los elementos HTML. Ahora vamos a crear otro getter más, que sería para obtener el dragging element, es decir, el elemento que está siendo arrastrado. Para ello vamos a hacer un this.draggableElements.find, ok, y vamos a entre todos los elementos seleccionar el que tiene en el class list, tiene la clase dragging, ok, que esto ya lo vamos a ir asignando más adelante. Y vamos a crear un último getter más, que sería not dragging elements, ok. Y en este caso, pues bueno, serían los elementos que no contienen, ok, un filter de los elementos que no contienen la clase dragging, ok, y ahí esos serían los elementos que no están siendo arrastrados. Ahora en el constructor va a venir toda la magia. Vamos a comenzar a suscribirnos a eventos y ver más o menos cómo es que hacemos las cosas, ¿no? El primer evento al que nos vamos a suscribir es el evento drag start. Así que vamos a hacer this.mref native element add event listener y escuchamos el evento drag start. Este evento drag start se va a emitir cuando un elemento dentro del elemento ref, o sea, el elemento de referencia, el elemento host, que la directiva está siendo aplicado, comienza a ser arrastrado, ¿no? Entonces vamos a recibir aquí la variable event. Voy a hacer lo siguiente dentro de este callback, ¿no? Voy a poner event as HTML element, as HTML element, y no es event, sino es event.target, ¿ok? Yo voy a poner punto de class list, ¿ok? Punto add, le voy a añadir la clase dragging, ¿ok? Y el otro evento al que vamos a suscribirnos sería el drag end, ¿ok? Drag end, es que en lugar de agregar la clase, es cuando el elemento termina de ser arrastrado, pues bueno, eliminamos la clase dragging. Ahora, cuando el elemento va a ser, cuando el elemento tiene la clase dragging, yo le agrego un estilo de que se le baje la opacidad a 0,5. Es decir, que si yo ahora comienzo a arrastrar este elemento, vemos que debajo el elemento del DOM, pues bueno, tiene
una opacidad más baja, ¿no? Para eso hemos escuchado esos eventos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a suscribirnos al evento en el cual nosotros vamos a comenzar a mover el elemento en el drag list, en la lista, ¿no? Para ello lo que voy a hacer es hacer un element ref, ¿ok? Element ref.native element add event listener y el evento se va a llamar drag over, ¿ok? Vamos a ver ahora en un segundo de qué se trata este drag over. Pues cuando el usuario, por ejemplo, el usuario va arrastrando un elemento y ese elemento pasa por encima de otro elemento HTML, es decir, un elemento que está en el DOM, en este caso dentro de este element ref, pues bueno, este evento va a ser emitido y el navegador nos va a permitir trasladar la posición de ese elemento, es decir, o sea, reposicionar ese elemento en el DOM mediante un append child, insert before, insert adjacent element, cualquier método que ustedes quieran utilizar válido en JavaScript, cuando se emite el evento drop, ¿sí? Que es este evento que voy a escribir ahora, es el drop, cuando se emite este evento. El problema es que este evento drop es solo cuando el usuario suelta el elemento. Yo lo que quiero hacer, de la forma que quiero crear la directiva, es como lo tienen en la librería de Angular Material, que sería a medida que el usuario va arrastrando los elementos que se vaya reposicionando, ¿no? Pues para ello, en este drag over lo que voy a hacer es event.prevent default, ¿ok? Y ahí ya me va a permitir reposicionar el elemento. Una cosa que voy a hacer es que si no tengo un dragging element, ok, esto es para que me dé, o sea, para que no me dé que el dragging element es un define, porque si nos paramos nos dice que es HTML element o undefined, ya que, pues bueno, método find retorna o HTML undefined, por eso es así. Y pues nada, hacemos un retorno ahí normal, ¿no? Ahora, vamos ahora a hacer un último análisis, que sería cómo yo sé dónde yo tengo que reposicionar el elemento. Pues bueno, pensemos una cosa, si yo estoy arrastrando este ítem, ¿ok? Y lo comienzo a colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, estoy por encima del ítem 2. Si el ítem 1 está por encima, ¿ok? Por encima del centro del ítem 2, lo tengo que colocar en la primera posición. Si el ítem 1, que es el que estoy arrastrando, lo coloco entre el ítem 1 y entre el ítem 3, lo tengo que colocar por encima del ítem 3. Entonces vamos a crearnos un método que retorne el elemento HTML antes del cual deberíamos agregar el ítem 1. Un método que vamos a llamar ahora, eh, lo voy a ir creando, vamos a llamarlo private get before element, ¿ok? Este get before element va a retornar, por ejemplo, lo que yo decía, que si estamos entre el ítem 2 y el 3 nos va a retornar el ítem 3. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a hacer un this.element native element.insert before, ¿ok? Vamos a hacer insertar antes de el before element, ¿ok? Before element, por element, vamos a hacer this.dragging element, es decir, el dragging element lo vamos a insertar antes del before element. Para ello vamos a obtener ese before element, vamos a hacer this.get before element. Y hasta ahora mismo no retorna nada, ¿no? Pues bueno, para utilizar este método lo que vamos a hacer es pasarle la posición en Y actual del cursor porque yo necesito hacer unos cálculos que ahora les voy a explicar. Vamos a pasarle event.clientY, que pues bueno, es una propiedad que viene siendo un número que nos dice en dónde se encuentra, o sea, nos da la posición en Y de dónde se encuentra el dedo en caso de que estemos en mobile o el cursor en el caso de que estemos en un computador, ¿no? Voy a tomar ahora como parámetro lo que viene siendo la posición en Y y vamos a crearnos dos variables aquí. La primera sería el closest offset, que ya les voy a explicar, y lo vamos a igualar a number.negative infinity, que esto vendría siendo el menos infinito, ¿ok? En matemáticas. Vamos a poner luego el before, puede ser before element, pueden ser closest element, como ustedes quieran, ¿ok? Lo voy a igualar a null, ¿ok? Y voy a poner que esto es de tipo HTML element o null, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a iterar con for of, ¿ok? Por cada elemento de this punto, los elementos que no están siendo arrastrados, ¿ok?
Para ello tenemos el getter que nos habíamos creado, que era no dragging element, ¿no? Bueno, ahí lo tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a calcular la posición en Y del centro de cada elemento que nos está siendo arrastrado, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Pues bueno, yo lo que voy a hacer es restarle en la posición actual del cursor, se la voy a restar a la posición en Y del centro, y si esa posición final, o sea, la resta de la posición en Y del cursor menos la posición en Y del centro del elemento, si eso es menor a 0 y es mayor a todos los offset, ¿ok? Porque lo vamos a llamar offset, yo he calculado hasta ahora, entonces este es el elemento antes del cual yo debería agregar, pues bueno, el dragging element, ¿no? Esta función aquí lo que va a hacer es retornar el before element, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Para hacer ese cálculo yo necesito calcular la posición relativa, o sea, obtener, perdón, la posición relativa del elemento actual en la iteración. Para ello voy a hacer un get bounding client red. Esto me retorna varias propiedades. Ahora, ¿cómo yo calculo el centro en Y del elemento, ¿no? Pues para hacerlo vamos a quedarnos aquí el centro en Y. Vamos a acceder a los datos aquí que nos regresa el get bounding client red, ¿no? Que sería box.top, que esta sería la posición en Y de la parte superior, o sea, de la esquina superior del elemento, ¿ok? Y a esto le voy a sumar box.height, ¿ok? Dividido 2, es decir, la altura del elemento dividido 2 más la posición, o sea, más la posición en Y de la parte superior del elemento. Eso básicamente nos daría lo que viene siendo el centro en Y del elemento. Y luego calcularíamos el offset, ¿ok? Que vendría siendo lo que yo había dicho antes, la posición en Y actual del cursor menos el centro en Y. ¿Ok? Y ahora vamos a agregar una comprobación que decía, si el offset es menor a 0, quiere decir que el elemento que está siendo arrastrado está por encima del centro. Por lo tanto, pues bueno, se cumple una primera condición que queríamos. Y lo otro sería que el offset actual sea mayor a el closest offset que hayamos calculado. Por eso aquí lo inicialicé como menos infinito, ¿ok? Porque sabemos que los números negativos entre más grandes, por ejemplo, menos 50, técnicamente es menor, ¿no? Entre más cerca de cero va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, así determinaríamos cuál es el elemento más cercano. Ahora lo único que nos quedaría sería hacer closest offset, vendría siendo igual al offset este que yo he calculado, y el before element sería igual a el elemento actual de la iteración. Luego, como ya lo teníamos ahí, hacemos el return. Ahora, aquí, pues lo que haríamos sería que si tenemos un before element, ok, vamos a hacer si before element, pues bueno, hacemos el insert before, ¿no? Vamos a llegar aquí, voy a recargar. Vamos a ver lo siguiente, si yo arrastro y comienzo a mover para acá, vemos que el elemento se está reposicionando, ¿no? Ahí es lo que me faltaría aquí, que en realidad no es que me faltaría, sino que yo cometí un error, es que la forma de utilizar la función insert before es al revés, ok, puse insert before, le pasé el before element como el primer parámetro. En este caso, el elemento que queremos insertar antes de este before element vendría siendo el dragging element. Entonces lo pasamos como primer parámetro, que yo lo había pasado al revés. Entonces, si ahora yo vengo aquí, vamos a ver que está funcionando. Lo que vamos a ver que no funciona es que cuando yo llego al final, pues como no tengo before element, pues no me lo va a agregar al final. Para ello, lo que vamos a comprobar aquí es que tenemos before element, pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Lo insertamos antes. Si no, lo que hacemos es this element ref native element append child y le pasamos el dragging element. Entonces esto lo que va a hacer es que va a mover el elemento dragging, que, o sea, el elemento que estamos arrastrando, lo va a agregar al final de la lista. Entonces si yo hago esto, lo vamos moviendo. Teníamos todo, ahí a medida que nos íbamos moviendo, teníamos el dragging, ¿cómo se llama esto? El before element. Cuando llegamos al final, nos permitió agregarlo al final de la lista. Empieza a subir, funciona exactamente de la misma forma, ¿no? Bueno, básicamente así tendríamos nuestra directiva para hacer drag and drop. Bastante sencilla. Si quieren hacerle alguna mejora, tienen alguna sugerencia, pues bueno, pueden dejarla en un comentario. Son libres de modificar el código como les parezca.
En este momento vamos a ver una última directiva que nos provee Angular y nos permite mejorar el rendimiento de carga de nuestras imágenes. Esta directiva se conoce como ng Optimized Image. Y pues nada, vamos a pasar a ver cómo utilizarla. Para importarla tienen que importarla lo que viene siendo la librería Angular Common y agregan a un componente en su arreglo de imports. En este caso, pues yo tengo uno que casualmente tenía el mismo nombre, por lo tanto le tuve que agregar este alias, ¿no? Para utilizar la directiva, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que yo lo que voy a agregar es una imagen y en lugar de utilizar el atributo src convencional, lo que voy a utilizar es el atributo ng-src, ¿ok? Y ahora le pasamos la URL a la imagen. En este caso, lo que voy a hacer es pasarle una que va a ser earphones, ¿ok? Earphones.png, que son unas imágenes de unos audífonos que yo tengo en la carpeta public. Voy a llegar a la web que tengo, ¿ok? Y en el ejemplo abierto vemos que lo que tengo en la consola es un error. Dice que ha detectado que los atributos requeridos estos están faltantes. Es el with y el height. Entonces, que esta directiva nos obliga nos fuerza, mejor dicho, a utilizar las mejores prácticas a la hora de cargar imágenes. Y una de esas buenas prácticas sería agregar el with y el height al atributo image para evitar lo que se conoce como un layout shift, ¿ok? Sería como que el width del sitio web es de un tamaño y cuando se carga la imagen rápidamente cambia para otro tamaño mucho más grande, ¿no? De lo que ya era. Para evitar eso, la directiva nos fuerza a nosotros a agregar el width y el height. También la directiva nos da ciertos beneficios, como que, por ejemplo, a todas las imágenes le agrega lo que viene siendo un loading lazy, el decoding, le agrega también el fetch priority en caso de que sea una imagen que marquemos como prioritaria, que ya lo vamos a ver. También nos genera enlaces pre-connect en caso de que estemos usando servicio de CDN, que lo vamos a ver también. Y pues nos genera automáticamente atributos SRC sizes que también son importantes para lo que es la carga de las imágenes, ¿no? En este caso vamos a solo especificar un width y un height por ahora, así que vamos a, por ejemplo, en este caso yo le voy a dar un width y un height de 200. Llego aquí y ahora el error ha cambiado, ¿ok? Primero tenemos un warning y después un error. Primero vamos a analizar el error y es que dice que la imagen se ha detectado como que es el Largest Contentful Paint Element, ¿ok? El LSP Element no es más que el elemento que más trabajo le cuesta al navegador cargar, en este caso sería la imagen, ¿no? Por lo tanto, tenemos que marcarla, aquí nos dice como Priority, ¿ok? Priority es un atributo que le pasamos a la directiva que marca es que esta imagen es como que la más importante en cargar. Esto lo que va a hacer es que la directiva automáticamente le va a agregar determinados atributos a esta imagen. La primera es que le va a poner el loading en eager, le vamos a marcar el fetch priority en high y le va a agregar el decoding sync, ¿ok? Y a las demás imágenes que no sea esta que marcamos como priority, le va a agregar un loading en lazy, ¿ok? Para asegurar que el navegador, ¿cómo se llama esto? Prioriza la carga de esta imagen. Ahora, lo segundo que tenemos es un warning que dice que el elemento este de aquí ha detectado que el aspect ratio de la imagen no machea con el atributo y los atributos altura y ancho especificados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la imagen en este caso, la que yo estoy usando, tiene un tamaño intrínseco, ¿no? Que vendría siendo su resolución de 320 por 211. Yo le he especificado un width de 200 y un height de 200. Esto lo que está haciendo es que está distorsionando la imagen, ¿ok? Porque no es un ancho y un alto acorde a la resolución que tiene. Y Angular nos fuerza a establecer un width y un height acorde a lo que viene siendo la resolución de la imagen. Por lo tanto, pues nada, lo que podemos hacer es cambiarlo y el warning iría a desaparecer. Especifique un width y un height del mismo tamaño que lo que viene siendo su resolución y automáticamente el warning me ha desaparecido. Ahora, si yo no sé el width y el height de la imagen y quiero o no quiero especificarlo y lo que quiero hacer es, pues bueno, que sea responsive, una cosa que puedo hacer es utilizar lo que viene siendo el atributo fill y esto va a poner la imagen en lo que se conoce como el fill mode. El fill mode lo que va a hacer es que primero me va a obligar a mí a meter la imagen dentro de un contenedor. Este contenedor debe tener una posición, sea relativa, absoluta o fija. En este caso lo voy a dar relativa, ¿ok? Y ahora lo que va a hacer es que la imagen va a pasar a tener un position absolute, va a tener el width y el height acorde a lo que viene siendo el contenedor. Ya aquí nosotros luego podríamos ¿cómo se llama esto? Determinar la forma en la que se vería la imagen utilizando, por ejemplo, un object contain
un object contain, un object en center y ahí más o menos iríamos manejando lo que es el aspecto visual. Ahora, por ejemplo, yo le puedo dar que este contenedor va a tener un size que es en 64, que esto haría voy a especificar el width y el height del mismo tamaño y vemos que la imagen está contenida sin ninguna distorsión, porque yo le he dicho que tenga un object frame contain, un object position center, ¿ok? Así es como se utilizaría esto. Otros atributos que podemos especificar sería lo que vendría siendo el atributo sizes, que es buena práctica especificarlo, y el atributo src set. Ahora, Angular, si estamos utilizando un servicio de carga de imágenes, que ya lo vamos a ver, nos lo genera esos dos automáticamente. En caso de querer automáticamente generar el src set, lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, le puedo dar que comience con 100% del ancho y luego con el 50% del ancho a medida que la pantalla se haga más pequeña. Lo que vamos a ver es cómo utilizar un servicio de carga de imagen. En este caso voy a utilizar el servicio de carga de imágenes de Cloudinary. Angular nos provee varios servicios de carga de imágenes como sería el de Cloudflare. En caso de no tener ese loader de imágenes especificado, pueden crearse el suyo propio que también tiene una buena descripción en la documentación sobre cómo hacerlo. En este caso yo voy a utilizar uno de los que ya nos provee, que vendría siendo el servicio de carga de imágenes de Cloudinary, que es una plataforma para servir imágenes y manipularlas muy popular. Ahora, lo que voy a hacer es descomentar esto que tengo, que desde el Angular Common estoy importando el Provide Cloudinary Loader y lo que les tengo que pasar es una URL. En este caso le paso la URL esta como tal, y luego ustedes le pasarían lo que viene siendo el nombre de su proyecto en Cloudinary. En mi caso es este, ¿ok? Y esto qué es lo que va a hacer, pues bueno, déjenme un segundo para tomar una imagen de mi proyecto en Cloudinary. Bueno, ahora ya me he copiado lo que viene siendo el nombre de una imagen que tengo en Cloudinary, que viene siendo el mismo, en la misma foto de los audífonos, ¿no? Que estábamos usando anteriormente, pero en este caso en Cloudinary se llama así. Y lo que va a pasar es que ahora me lo va a cargar aquí. Pero si yo le doy clic derecho a inspeccionar, vamos a ir viendo cuál es el contenido DOM que se ha renderizado. En este caso, estoy viendo que lo primero que pasa es que en el atributo CRC lo que tiene es la URL primera que he especificado con la ruta del proyecto y luego le agrega un image, un load y todos estos atributos que vemos aquí. Bueno, eso es ya depende de cada loader cómo va a ser utilizado, pero básicamente el loader nos permite también acortar lo que viene siendo las URLs, ¿no? Luego vemos que nos especifica el src de forma automática, ¿ok? Que es bastante grande por lo que se puede ver. Y nos especifica también lo que viene siendo el sizes, ¿ok? Esto es gracias a que estamos utilizando un servicio de carga de imágenes como lo es Cloudinary. Por lo cual yo les recomiendo a ustedes, si tienen un proyecto y están sirviendo imágenes, que siempre en la medida dentro de lo posible pueden utilizar un servicio de carga de imágenes. Luego vemos que en el head me generó el enlace Preconet a lo que viene siendo el dominio de Cloudinary, ¿ok? Pues como ya sabemos es para que las imágenes carguen más rápido, ¿ok? Lo que viene siendo la interacción entre nuestra web y el dominio de Cloudinary esté disponible más rápido. O sea, ahora, una cosa que podemos especificar es un placeholder. Este placeholder, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a llegarnos aquí, voy a recargar y vieron por un segundo que lo que sucedió fue que la imagen tenía como un blur y luego se cargó la imagen normal, ¿no? En realidad lo que está sucediendo es que Angular, o la directiva, ¿no? Va a buscar una imagen en menor resolución, ¿ok? De la imagen que yo estoy especificando, va a mostrar aplicándosela a este elemento IMG, utilizando el estilo de background image, la va a aplicar con un blur, ¿ok? Ese blur incluso se puede desactivar utilizando el placeholder config y le pasamos un objeto, una propiedad blur en false, ¿ok? Y ahí ya desactivaría ese blur, ¿ok? Que ya ahí pudieron ver que no está ese blur, ¿no? Pero esto es para mostrar imágenes mientras que la imagen principal no ha cargado todavía. En caso de no estar usando un servicio de carga de imágenes, también pueden especificar un placeholder que sea una imagen en base 64. Lo que yo les recomiendo, y está en la misma documentación de Angular, es que ese base 64 sea menor a 4 kilobytes. ¿Ok? Con eso, pues bueno, se asegurarían de que la imagen cargue, el placeholder cargue lo suficientemente más rápido que la imagen que ustedes vayan a cargar. ¿Ok? Y hasta aquí lo vamos a dejar por el video de hoy. Espero que hayas podido comprender todo sobre las directivas en Angular, cómo funcionan, cómo crearlas, las que tienes disponible,
pues nada, que tengas la noción práctica y cómo aplicarla a tus desarrollos. Si te gustó el video, pues nada, te animo a dejar un like y que te suscribas al canal para pues nada, apoyarme a seguir subiendo videos. Nada que decir, nos vemos en el siguiente y gracias por ver hasta el final.